En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres nuestro Dios, quien solo obra grandes maravillas. Esta es la fe de los apóstoles, esta es la fe de los padres, esta es la fe ortodoxa, es la fe por la que se ha establecido el universo. Además, nosotros recibimos y confirmamos los concilios de los santos padres y sus tradiciones, escritos y todo lo que es conforme a la divina revelación. Aquellos quienes confiesan la presencia encarnada de Dios del Verbo, por palabra, por boca, en el corazón y en la mente, por escrito y por los íconos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Aquellos quienes conocen la diferencia, en esencia, de la única y misma hipóstasis de Cristo, atribuyendo a ella sus propiedades de creada, increada, visible, invisible, capaz del sufrimiento y exenta de sufrimiento, abarcable, inabarcable, que atribuyen a la esencia divina la propiedad de ser increada y además también reconocen en su naturaleza humana otras cualidades, incluso la de ser abarcable, y afirman todo esto tanto de palabra como por imágenes. Que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Aquellos quienes creyendo y proclamando predican las palabras del Evangelio por escrito y lo trasladan a imágenes para reunir en algo conjunto el simple deber de la proclamación por la palabra y la segura confirmación de la verdad a través de los íconos. Que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Aquellos quienes santifican sus labios por la palabra y aquellos que los oyen por la palabra, sabiendo y predicando que los ojos de aquellos que ven son santificados por los sagrados íconos, y así el entendimiento es llevado al conocimiento de Dios, así como lo es a través de las iglesias consagradas, los sagrados recipientes y otros santos tesoros. Que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Aquellos quienes conocen, aceptan y creen en las visiones proféticas, tal como el divino mismo les diera forma y figura, los cuales el coro de los profetas contempla y describe, y quienes fortalecidos por la tradición escrita y oral de los apóstoles, y continuando con la de los santos padres, y exprese las cosas santas en imágenes y las honra. Que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Aquellos quienes comprenden a Moisés, quien dijo: tengan mucho cuidado. El día que les habló el Señor desde el fuego en el Horeb, no vieron ninguna figura. Por tanto, no se perviertan haciéndose imágenes talladas para rendirles culto. Y sabe responder debidamente que si nosotros vemos algo, lo vemos de verdad, como el Hijo del Trueno nos enseñó, el que era desde el principio, a quien nosotros oímos, a quien nosotros vimos, a quien nosotros contemplamos con nuestros propios ojos y nuestras manos han tocado, concernientemente a la palabra de vida, a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Aquellos quienes pueden distinguir los preceptos de la ley, de la enseñanza de la gracia, y ve que Él es invisible en la primera, pero visible y palpable en la última, y que por consiguiente lo que se ha visto y se ha tocado y es escrito en los íconos y se venera, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Como los profetas vieron, como los apóstoles enseñaron, como la iglesia lo ha recibido, como los maestros expresan en dogma, como el mundo habitado lo entiende junto con ellos, con la gracia ilumina, como la verdad clarifica, como el error ha sido desterrado, como la sabiduría se atreve a afirmar, como Cristo lo ha declarado. Así pensamos, así hablamos, así predicamos, honrando a Cristo nuestro verdadero Dios y sus santos, en palabras,
en escrituras, en pensamientos, en sacrificios, en las iglesias, en los íconos, adornando y reverenciando al único como Dios y Señor, y honrando a quienes se hallan representados en ellos, a causa de su común Señor, como quienes son cercanos a Él y le sirven, y venerándolos como es debido. Esta es la fe de los apóstoles, esta es la fe de los padres, esta es la fe de los ortodoxos, esta fe que hace ayunar al mundo habitado. A estos predicadores de la verdadera religión alabamos como hermanos y como quienes anhelamos tener como nuestros padres por la gloria y honor de la verdadera religión por la cual ellos lucharon, y decimos: Germán, Tarasios, Nicéforo y Metodio, verdaderos sumos sacerdotes de Dios, quienes enseñaron la ortodoxia y lucharon por ella, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Ignacio, Focio, Esteban, Antonio y Nicolás, santísimos patriarcas ortodoxos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Todo lo que ha sido escrito o dicho contra los santos patriarcas, Germán, Tarasios, Nicéforo y Metodio, Ignacio, Focio, Nicéforo, Antonio y Nicolás, anátema. Anátema, anátema, anátema. Toda innovación y acción contraria a la tradición de la Iglesia, la enseñanza y costumbres de los santos y célebres padres, o cualquier cosa que sea hecha después de esto, anátema. Anátema, anátema, anátema. Eutimio, Teófilo y Emiliano, famosos confesores y arzobispos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Teofilacto, Pedro, Miguel y José, benditos metropolitanos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Juan, Nicolás y Jorge, 3 veces benditos confesores, arzobispos y todos los obispos que pensaron como ellos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Teodoro, el santísimo igumen de los estuditas, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Isaac el taumaturgo y el gran profeta Juaniquio, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Hilario el santísimo archimandrita e igumen del monasterio de Dálmata, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Simeón el santísimo estilita, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Estas bendiciones se han transmitido de ellos a nosotros, como de padres a hijos, quienes guardan celo por su piedad, y las maldiciones doblegan a los parricidas, quienes desdeñan las órdenes del soberano. Por eso nosotros, como comunidad de piedad, infringimos públicamente sobre estos la maldición que ellos mismos se han causado. A aquellos que aceptan con la razón la encarnada economía de Dios el Verbo, pero no permiten que esto sea contemplado a través de las imágenes, y por consiguiente transgreden que recibamos nuestra salvación en palabras y de esta manera en verdad, y niegan lo primero, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que perseverantemente utilizan la palabra inabarcable y por eso niegan escribir las imágenes de Cristo, nuestro verdadero Dios, quien vino según la carne y sangre, y por consiguiente ellos mismos demuestran ser unos fantasiosos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que admiten aún contra su voluntad las visiones proféticas, pero no aceptan la elaboración de imágenes de aquello que ellos han contemplado, oh maravilla, aún antes de la encarnación del Verbo, y sin embargo neciamente dicen que la mismísima esencia incomprensible e invisible fue vista por aquellos que la contemplaron, o concluyen que estas cosas hechas manifiestan verdaderas imágenes, figuras y formas para aquellos que las ven, pero no aceptan que el Verbo se ha hecho hombre y que sus sufrimientos por nosotros pueden ser escritos en los íconos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que oyen y comprenden al Señor cuando dice: si creyereis a Moisés, me creeríais a mí. Y a Moisés cuando dice: el Señor nuestro Dios levantará un profeta de vuestros hermanos como a mí.
Y entonces dice que el profeta será recibido, pero no que ellos no representarán la gracia del profeta y la salvación que él trajo para el mundo entero a través de imágenes, aunque fue visto y vivió entre los hombres y mujeres y curó dolores y enfermedades con poderosos actos de sanación, y fue crucificado, sepultado, ascendió de nuevo e hizo y sufrió todo esto por nosotros. A aquellos que no aceptan que estas obras de salvación consumadas para el mundo entero pueden ser contempladas en los íconos, pero no honradas y veneradas en ellos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que permanecen en la herejía contra los íconos, o más bien la apostasía contra Cristo, y ni siquiera desean ser salvos por la legislación mosaica, ni escogen vivir piadosamente de acuerdo a la enseñanza apostólica, ni ser persuadidos para convertirse del error por medio de los consejos y exhortaciones de los santos padres, ni se arrepienten ante la armonía de cada una de las partes de la Iglesia católica y apostólica de Dios, pero de una vez y para siempre se han aferrado a la parcela de los judíos y los paganos, porque inmediatamente han pronunciado blasfemias contra el arquetipo, y no se han avergonzado de atreverse a hacer estatuas del arquetipo. Sobre aquellos, por consiguiente, quienes han aceptado descuidadamente este error y han llenado sus oídos contra la divina palabra y enseñanza espiritual, como ya están podridos y han cortado con el cuerpo común de la Iglesia, anátema. Anátema, anátema, anátema. Anastasio, Constantino y Nicetas, aquellos quienes comenzaron las herejías isaurianas, hombres impíos y líderes que conducen a la ruina, anátema. Anátema, anátema, anátema. Teodoro, Antonio y Juan, Teodoto, Antonio y Juan, alcahuetes uno con otro de los vicios y herederos de la impiedad, anátema. Anátema, anátema, anátema. Pablo, Teodoro llamado Gastes y Esteban el Molutos, así como Teodoro Critino y Luludio el León, y cualquiera que como ellos esté pronunciando la impiedad de entre cualquier jerarquía del clero u otra dignidad y estilo de vida al que ellos pertenezcan, a todos estos que continúan en impiedad, anátema. Anátema, anátema, anátema. A todos los herejes, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos quienes aplican los dichos de las Santas Escrituras, dirigiéndolos como contra los ídolos, contra los venerables íconos de Cristo nuestro Dios y sus santos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que comparten la opinión de esos que se burlan y deshonran los honorables íconos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que dicen que los cristianos tratan a los íconos como dioses, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que dicen que otro además de Cristo nuestro Dios nos libró del error de los ídolos, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que se atreven a decir que la Iglesia Católica Apostólica de Cristo ha aceptado a los ídolos, demoliendo así todo misterio y burlándose de la fe de los cristianos, anátema. Anátema, anátema, anátema. Muchos años a los gobernantes legítimamente electos y que siguen la fe ortodoxa. Dios protegerá su autoridad, Dios dará paz a su gobierno. El Rey Celestial protege a aquellos en la tierra. Miguel, el emperador ortodoxo, y Teodora, su santa madre, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Basilio y Constantino, León y Alejandro, Cristóbal y Román, Nicéforo y Juan, Basilio y Constantino, Román, Miguel, Constantino, Miguel e Isaquio, todos quienes han cambiado el reino terrenal por el celestial, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Eudocia y Teófano, Teodora y Elena, Teófano y Teodora, Zoe y Teodora, ortodoxísimos y augustos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. Germán, Tarasios, Nicéforo y Metodio, renombrados y benditos patriarcas, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna.
eterna. Ignacio, Fosios, Esteban y Antonio, Nicolás y Eutimio, Esteban, Trifo, Teofilacto y Antonio, Polieuto, Nicolás, Sicinio, Sergio, Eustratio, patriarcas ortodoxos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. La Santísima Trinidad los ha glorificado por sus combates, luchas y enseñanzas, por causa de la verdadera religión, al punto de dar la vida. Rogamos a Dios para que seamos guiados y fortalecidos, para que podamos hasta el fin ser imitadores de su inspirado modo de vida, por la misericordia, la gracia del gran primer sumo sacerdote, Cristo nuestro verdadero Dios, por las oraciones de nuestra Santísima, gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María, de los santos ángeles y de todos los santos. Amén. Amén. A aquellos quienes confiesan la presencia encarnada del Verbo de Dios por medio de la palabra oral en el corazón y la mente, por escrito y por los santos íconos, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. A aquellos que santifican sus labios por la palabra y a aquellos que los oyen por la palabra, sabiendo y predicando que los ojos de aquellos que ven son santificados por los sagrados íconos, y que así el entendimiento es llevado al conocimiento de Dios, como lo es a través de las iglesias consagradas, los sagrados cálices y otros santos tesoros, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. A aquellos que aceptan con la razón el plan de economía y la salvación de Dios, el Verbo encarnado, pero no permiten que esto sea contemplado a través de las imágenes, y por consiguiente perpetran el que podamos recibir nuestra salvación en palabras y de esta manera en verdad, y niegan así lo primero. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A Anastasio, Constantino y Nicetas, aquellos quienes comenzaron las herejías isaurianas, hombres impíos y líderes que conducen a la ruina. Anátema. Anátema, anátema, anátema. Aquellos quienes saben que la vara, las tablas, el arca y el candelabro, la mesa y el altar, al igual que muchos otros signos, bosquejaron de antemano y prefiguraron a la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Y aunque estos objetos la prefiguraron, ella no se convirtió en ellos, sino que siendo inmaculada permaneció virgen antes y después de dar a luz a Dios. Y por consiguiente la Santa Madre de Dios debe ser escrita más bien en las imágenes que ser representada en objetos. Que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. A Germán, Taracio, Nicéforo y Metodio, verdaderos sumos sacerdotes de Dios, quienes enseñaron la ortodoxia y lucharon por ella, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. A Teodora, su santa memoria, nuestra piadosa y siempre memorable reina, quien fue llamada por el divino y angélico hábito con el nombre de Ifigenia, monja, que su memoria sea eterna. Que su memoria sea eterna. A todos los que innovaron y se proclamaron o que en el futuro se proclamen en contra de la tradición de la Iglesia y las enseñanzas e instrucciones de los santos y siempre memorables padres. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A Arrio, el primero en luchar contra Dios y líder de todas las herejías. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A Pedro el batanero y necio, quien dijo que el santo inmortal fue crucificado por nosotros. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A Nestorio, maldecido por Dios, quien dijo que la Santísima Trinidad sufrió, y a Valentín impío y necio. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos quienes enseñan que en la última resurrección universal los hombres serán resucitados y juzgados en otros cuerpos y no en aquellos con los cuales dejaron la vida presente, debido a que estos estaban corruptos y destruidos, y quienes balbucean cosas vacías y vanas contra Cristo nuestro Dios y sus discípulos nuestros maestros, quienes enseñaron que en los mismísimos cuerpos en que los hombres vivieron, en estos también serán juzgados. Además, el gran apóstol Pablo, en su discurso sobre la resurrección, claramente y con ejemplos reitera más extensamente la misma verdad y refuta como a necios a aquellos que piensan de forma distinta. Por consiguiente, aquellos quienes contradicen tales dogmas y doctrinas.
anátema. Anásema, anásema, anásema. A Pedro el despreciable, el hereje llamado Licopetros o el lobo, a los malvados Eutiques y Sabelio, anátema. Anásema, anásema, anásema. A Jacobo Estantalos, el armenio, a Dioscoro el patriarca de Alejandría, al impío Severo, así como también a los complacientes Sergio, Pablo y Pirro, y a Sergio el discípulo de Licopetros, anátema. Anásema, anásema, anásema. A todos los seguidores de Eutiques, a los monotelitas, a los jacobitas y a todos los herejes en general, anátema. Anásema, anásema, anásema. A aquellos quienes no confiesan que el Verbo Hijo de Dios era engendrado del Padre, sin cambio antes de todos los siglos, y que en estos últimos tiempos por su abundante amorosa bondad se encarnó como un hombre de la purísima Madre de Dios y siempre Virgen María, siendo en todo igual a nosotros para nuestra salvación, excepto en el pecado, y por consiguiente a aquellos que no participan con temor de sus santos e imperecederos misterios, debido a que ellos los consideran nada más que como pan y vino, según vino común, en lugar de considerarlos como el mismísimo cuerpo del Señor y su santísima y preciosísima sangre, la cual fue derramada por la vida del mundo. A tales hombres, anátema. Anásema, anásema, anásema. Aquellos quienes no veneran la cruz de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como la salvación y gloria del mundo entero, y como medio por el cual se anuló y destruyó totalmente las maquinaciones y armas del enemigo, y de esta manera nos libró de la opresión de los ídolos y manifestó la victoria al mundo. Mas ellos dicen que la cruz es un instrumento de tiranía. A tales hombres, anátema. Anásema, anásema, anásema. Aquellos quienes consideran que las afirmaciones de las divinas escrituras contra los ídolos son referidas a los venerables íconos de Cristo nuestro Dios y sus santos, anátema. Anásema, anásema, anásema. A aquellos quienes piensan y dicen que la luz que resplandeció del Señor en su divina transfiguración es una apariencia o algo creado, y a aquellos que piensan y dicen que esta luz es la mismísima esencia de Dios, y dementemente adoptan posiciones contradictorias imposibles. A tales hombres, quienes por un lado deliran con la locura de Arrio y dividen a la única divinidad y al único Dios en creado e increado, y quienes por otro lado se enredan en la impiedad de los mesalianos, quienes afirman que la esencia divina es visible, y quienes además no confiesan de acuerdo con las teologías divinamente inspiradas de los santos y el piadoso entendimiento de la Iglesia, que enseña que la suprema y divina luz no es una criatura, ni tampoco es la esencia de Dios, pero en cambio es la gracia increada y natural, la iluminación y energía que eternamente e inseparablemente procede de la mismísima esencia de Dios, anátema. Anásema, anásema, anásema. Nuevamente, a aquellos mismos hombres que piensan y dicen que todos los poderes naturales y las energías de la tripostática divinidad son creadas, y de esta manera creen que la mismísima esencia de Dios también es creada, debido a que se oponen a los santos, quienes enseñan que la energía creada evidencia una naturaleza creada, y consideran que la energía increada designa una naturaleza increada. A estos hombres que están cerca de caer en el completo ateísmo, quienes han anexado a la pura e inmaculada fe de los cristianos la mitología de los griegos y han equiparado el racionalismo de la filosofía griega a la doctrina de los santos apóstoles y el culto a las criaturas, y quienes no confiesan de acuerdo con las teologías divinamente inspiradas de los santos y el piadosísimo entendimiento de la Iglesia, que enseña que todo poder natural y energía tripostática divinidad es increada, anátema. Anásema, anásema, anásema. Aquellos que, siguiendo las ideologías progresistas y de la Ilustración, no obedecen a Dios, y quienes, habiendo estudiado las cosas visibles y subyacentes de la creación de forma humanista solamente, la desarraigan de la única ciencia absoluta del conocimiento de Dios, de la cual forman parte. A tales hombres que no tienen dentro de sí la iluminación y son atrapados en las tinieblas de la ignorancia, aunque presumen de haberse despojado de ella y se atribuyen el derecho de la creación,
definición e interpretación de tales ciencias, separándolas de la fe por considerarla una ilusión, a aquellos seguidores del oculto, espiritistas, hechiceros y astrólogos, y todos quienes no creen en el único Dios, sino que honran a los demonios, quienes no entregan humildemente su vida a Dios, pero se afanan por conocer el futuro a través de la hechicería. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que, habiendo nacido en la fe, se han dejado seducir por su propio razonamiento, el cual está sometido a las pasiones de este mundo, y que han adoptado como cierta la creencia de un Dios universal y cósmico, al cual llaman energía, pero que no lo consideran persona divina, ni que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó y que nos redimió de nuestros pecados, que resucitó y que ascendió a los cielos, y que se han volcado a las creencias ancestrales de adoración a la tierra, al sol, a la luna y a todo objeto creado y corruptible, tomando dichas creencias como originales y auténticas, sin meditar que dichos pueblos vivieron en una época imperfecta en la que Dios les permitió tales prácticas, por no haberse manifestado aún a la humanidad y poder llevarlos así a la verdadera adoración. A tales hombres, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos quienes abandonan la fe ortodoxa, la fe enseñada por nuestro Señor Jesucristo, a sus santos apóstoles, y de ellos a sus discípulos, quienes son nuestros santos padres en la fe, por abrazar falsas doctrinas para escandalizar a nuestros hermanos. Anátema. Anátema, anátema, anátema. A los sergianistas, a su maestro Sergio Stragodorsky, a quienes enseñan que las autoridades blasfemas, ateas e ilegales son autoridades dadas por Dios, a aquellos que, siguiendo las enseñanzas del filetismo, aún llamándose a sí mismos ortodoxos, nosotros decimos, según la palabra del apóstol, a quienes dividan el cuerpo de Cristo a través de estas enseñanzas impías, anátema. Anátema, anátema, anátema. Aquellos obispos que, haciendo uso de los poderes seculares, han tomado el poder de la Iglesia de Dios y la han esclavizado, a estos y a aquellos que los ayudan, y a aquellos otros quienes comulgan con ellos sin poner atención a los reproches de la ley de Dios, anátema. Anátema, anátema, anátema. Al tan canónico como inexistente, caído y heresiarca, papa y patriarca de la antigua Roma, y a los que se encuentran en comunión con él, anátema. Anátema, anátema, anátema. A Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Enrique VIII, rey impío, y a los que pertenecen a cualquier rama del protestantismo herético, anátema. Anátema, anátema, anátema. A los que niegan e insultan a la Santísima, consubstancial, indivisible y vivificante Trinidad. A los rabinos del judaísmo, los musulmanes, los testigos de Jehová, anátema. Anátema, anátema, anátema. A los que niegan los concilios ecuménicos cuarto, quinto, sexto y séptimo, los monofisitas, los monotelitas, los monoenergitas, anátema. Anátema, anátema, anátema. A los que predican y enseñan la panherejía sincretista, intercristiana e interreligiosa ecuménica, anátema. Anátema, anátema, anátema. A aquellos que atacan la Iglesia de Cristo, enseñando que la Iglesia de Cristo está dividida en denominadas ramas que difieren de la doctrina y estilo de vida, y que la Iglesia no existe visiblemente, pero será formada en el futuro, cuando todas las ramas o sectas o denominaciones e incluso religiones se unirán en un solo cuerpo, y quienes no distinguen el sacerdocio y los misterios de la Iglesia de aquellos de los herejes, sino que afirman que el bautismo y la Eucaristía de los herejes son eficaces para la salvación. Por consiguiente, a aquellos que a sabiendas están en comunión con estos herejes mencionados, o a quienes los apoyen, diseminen y defiendan sus nuevas herejías, llamada comúnmente ecumenismo, bajo el pretexto de amor fraternal o la supuesta unificación de los cristianos separados,
Anátema. Anátema, anátema, anátema.